Hola, mi nombre es Ana Sofía Íñigo Martínez, cursando cuarto semestre en la UDA de Sistema Digestivo de la carrera de Médico Cirujano en la Universidad de Guanajuato. Ahí estamos grabando el video de histología del intestino delgado y grueso, hígado, páncreas y estómago para la materia de histología para la doctora Juana Rosalba García Ramírez. Hoy vamos a revisar la histología del tubo digestivo y pues hablaremos de que cada segmento tiene funciones distintas, todos comparten un mismo plan de organización en capas. Lo interesante es que este patrón se repite en todo el tracto, pero con variaciones que lo adaptan a la función de cada órgano. El estómago para digerir, el intestino para absorber y el hígado para procesar y el páncreas para regular. Eso es lo que nos enseña la histología, cómo las estructuras explican la función y nos permite entender la fisiopatología de muchas enfermedades. Comencemos con que el tubo digestivo está formado por 4 capas importantes. La primera es la mucosa, compuesta por el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Es la que está en contacto con el alimento y donde ocurre la absorción y la secreción. La podemos observar de este lado. Aquí. Debajo encontramos a la submucosa, un tejido conectivo con vasos linfáticos y el plexo de Meissner, que regula la actividad secretora. Aquí podemos observarla. Aquí tenemos a la mucosa, debajo la submucosa. Luego tenemos a la capa muscular propia, que podemos observar de este lado. Aquí podemos observarla, formada por una capa circular interna y otra longitudinal externa, cuya contracción permite los movimientos de peristalsis gracias al plexo de Auerbach, que podemos observar de este lado. Aquí tenemos a unas pequeñitas neuronas. Y finalmente tenemos a la adventicia o serosa, lo que recubre al órgano y lo protege. Lo importante de estas capas es que se mantienen todo el tubo digestivo, pero cada órgano las modifica para cumplir su función específica. Comencemos con el estómago. Este presenta una mucosa especial. Su epitelio es cilíndrico, simple, con células mucosas superficiales que producen un moco espeso. Este moco es la primera línea de defensa contra el ácido gástrico. En la profundidad de las glándulas gástricas, que podemos observar de este lado, encontramos a 3 tipos de células. Encontramos a las parietales, que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, fundamental para la absorción de vitamina B12. Si estas células fallan, aparece anemia perniciosa. También tenemos a las células principales, que secretan pepsinógeno, precursor de la pepsina, y a las células enteroendocrinas, que producen gastrina y regulan la secreción ácida. Toda esta estructura se sostiene en la lámina propia, un tejido conectivo con vasos y células inmunes. Así, la mucosa gástrica protege, digiere proteínas y prepara el intestino para absorber nutrientes claves. De este lado tenemos un corte en donde se ve la lámina propia.
epitelio, muscular de la mucosa, la submucosa y todas las demás. También el órgano es único porque su muscular propia tiene 3 capas. Observamos la oblicua, de este lado, la circular y la longitudinal. Esta disposición especial permite los movimientos potentes de trituración y mezcla que transforman el bolo alimenticio en quimo. Por fuera está la serosa, la cual podemos observar de este lado, que permite que el estómago se desplace sin fricción contra los órganos vecinos. Y bueno, continuamos con el intestino delgado, que es el sitio principal de absorción de nutrientes. Su mucosa está formada por vellosidades intestinales, como observamos aquí, que están recubiertos por enterocitos con microvellosidades. Este diseño multiplica la superficie de absorción hasta 600 veces. Entre las vellosidades se encuentran las criptas de Lieberkühn, que podemos verlas de este lado, las cuales contienen células madre que renuevan todo el epitelio cada de 3 a 5 días, las células de Paneth que producen defensas antimicrobianas, las células enteroendocrinas que secretan hormonas como la secretina y la CCK. También se intercalan las células calciformes, que podemos verlas de este lado, que producen moco protector. Cada región tiene particularidades. Tenemos al duodeno, al yeyuno y al ilion. En el duodeno específicamente tenemos a las glándulas de Brunner, que observamos de este lado. En la submucosa, que secretan moco alcalino para neutralizar el ácido mediante bicarbonato. En el yeyuno poseemos vellosidades muchísimo más largas, como se observa en este corte, ideal para la absorción intensiva. También encontramos a las válvulas conhibientes o de Kierkring. En el ilion se presentan las placas de Peyer, las podemos observar aquí o de este lado, que son nódulos linfoides para la defensa antimicrobiana. Este equilibrio es tan dinámico que, si falla, aparecen cuadros de mala absorción o enteropatías inducidas por quimioterapia. Pasamos al intestino grueso, el cual carece de vellosidades, pero presenta criptas largas y rectas, como observamos en este lado, con abundantes células calciformes que producen moco para lubricar el paso de las heces, como ya habíamos mencionado. La lámina propia, que está aquí, contiene muchas células inmunes, y la mucosa externa, aquí podemos observar también de este lado, forma las tenias cólicas que le dan al colon su aspecto segmentado. Son como bultitos. Aquí la función principal no es absorber nutrientes, sino recuperar agua y electrolitos y compactar el material fecal. En comparación con el intestino delgado, esta adaptación explica
por qué aquí se forman las heces sólidas. Pasando por el hígado, que claro es el laboratorio del organismo, la unidad más básica es el lobulillo clásico, de forma hexagonal con una vena central, el cual podemos observar acá. El hexágono con la vena central. Otra forma de analizarlo es el acino hepático, que divide el parénquima en zonas según la oxigenación. La periportal más oxigenada y activa, y la centrolobulillar la más vulnerable a hipoxia o tóxicos. Tenemos que los hepatocitos forman un epitelio cúbico simple de células poliédricas que estas células realizan metabolismo, detoxificación y síntesis de proteína. Entre ellos discurren los sinusoides, tapizados por un endotelio fenestrado, como se observan acá los sinusoides, y discontinuo, que facilita el intercambio de sustancias. Aquí se encuentran las células de Kupffer, que actúan como macrófagos. Aquí las podemos observar. En la periferia se observa la tríada portal, como podemos ver de este lado, compuesta por una rama de la vena porta. Aquí tenemos un aumento de la tríada portal de este lado. Y bueno, como decía, la rama está compuesta por la rama de la vena porta, una de la arteria hepática y un conducto biliar. Esto explica cómo el hígado recibe sangre rica en nutrientes, la procesa y produce bilis. En clínica, la zona centrolobulillar es la primera en dañarse en casos de hipoxia o intoxicaciones. Concluyendo con el páncreas, el cual combina funciones tanto exocrinas como endocrinas, podemos hablar que en la parte exocrina está formada por acinos pancreáticos, con células que producen enzimas digestivas almacenadas en gránulos decimógenos. Entre los acinos están los conductos intercalares, con células centroacinales que conducen las secreciones. En este lado podemos observar a los acinos pancreáticos, los gránulos simógenos, a los conductos intercalares y a las células centroacinales. Aquí. Ahora bien, en la parte endocrina, la cual corresponde a los islotes de Langerhans que observamos de este lado, aquí tenemos un zoom del mismo. Tenemos que lo componen a 3 células principales, la alfa, la beta y la delta. Aquí tenemos a la alfa, la cual secreta glucagón, a la beta, que produce insulina, y a la delta, que libera somatostatina. El tejido conectivo intralobulillar sostiene a la glándula y transporta vasos sanguíneos. Si se destruyen las células beta, aparece diabetes mellitus tipo 1, un ejemplo directo de cómo la histología se refleja en la clínica. Y nada, en resumen, la histología nos muestra cómo cada órgano se adapta a su función. El estómago digiere, el intestino delgado absorbe, el intestino grueso concentra, el hígado procesa y el páncreas regula. Conocer estas estructuras no solo nos ayuda a identificarlas al microscopio, sino también a entender la base de muchas enfermedades digestivas.
La histología, por tanto, es la conexión entre la forma microscópica y la función clínica. Muchas gracias.